Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Esta vez nos conectaremos con la primera y segunda carta de Pedro. La primera carta fue probablemente enviada desde Roma a los creyentes en el Asia Menor entre los años 62 y 69 después de Cristo. Existe un extraordinario parecido entre esta carta y la carta de Pablo a los romanos del año 57 después de Cristo. Y con la carta a los hebreos del año 60. Es muy probable que Pedro disponía ya de esas dos cartas cuando se encontraba en Roma. El propósito de esta primera carta era proveer a los creyentes de una gozosa esperanza frente a la persecución que se acercaba. Pedro tenía la intención de que esta carta circulara entre los gentiles en las provincias del Imperio Romano, pues en estas congregaciones el yugo imperial sería más severo. Los creyentes de la iglesia primitiva se encontraban ahora con la ira desatada por el desquiciado emperador romano Nerón. El apóstol Pedro procuró preparar a las iglesias del Asia Menor para el desastre que se les acercaba, pues la persecución estaba a punto de explotar en Roma. Inspirado por un espíritu de pastor fiel, Pedro envía esta carta pastoral para afirmar su rebaño en la esperanza consoladora de la venida del Espíritu Santo. Puesto que estaban arraigados en Cristo, deberían abstenerse de los deseos de la carne, y si se encontraban en una sociedad hostil, sus sufrimientos por amor a la justicia de Dios serían una bendición. Respecto de la segunda carta, su contenido refleja una situación en la cual las herejías gnósticas, una secta más antigua que el Evangelio, estaban infectando a la iglesia. Esa falsa enseñanza llevaba hacia una conducta pecaminosa. Solo la correcta comprensión del plan de Dios, a la luz del retorno de Cristo, protegería a los nuevos creyentes de caer en esos errores. Mientras que la primera carta es una carta de esperanza gozosa frente al sufrimiento, la segunda es un mensaje del Evangelio fiel y verdadero ante el error. La segunda carta comienza con una declaración directa de la verdad de Dios, la cual se fundamenta tanto en la palabra profética como en la palabra del testimonio personal. Advierte contra falsos maestros que tratarán de sustituir la palabra de Dios por palabras humanas. Y termina con la afirmación de que la segunda venida de Cristo es una realidad futura que destruirá este mundo y traerá nuevos cielos y nueva tierra. Hasta nuestra próxima conexión bíblica. Los esperamos. Muy buenos días, bienvenidos a tu programa Familias de Pacto. Hoy estamos agradecidos con el Señor, dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hoy te saluda tu amigo y hermano Jorge Revolorio, muy agradecido con el Señor por poder estar esta mañana llegando hasta la intimidad de tu hogar o quizás ya vas al trabajo o a alguna actividad. Voy a dejar a mi esposa para que se presente. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos por ahí. Gracias por la bendición de estar sintonizando esta preciosa mañana, este programa, Familias de Pacto. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo también y a los que nos van a ver posteriormente. Mi nombre es Berenice de Revolorio y esta es pues una mañana especial. Damos gracias a Dios que a pesar de las lluvias que hemos tenido ya finalizando el mes de junio, pero en todo pues sea glorificado el Señor, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a todos. Así que esta mañana realmente estamos agradecidos con el Señor porque como ministerio familiar la realidad es que hoy tenemos una actividad
muy bonita porque va a ser para glorificar el nombre del Señor en nuestra actividad que vamos a tener hoy por la tarde. Vamos a estar disfrutando de una tarde de alabanza. Así que hoy en este programa tenemos a unos invitados bastante especiales que nosotros como familia Revoloria Mazareo les tenemos muchísimo cariño y son hermanos que Dios ha permitido que se formen en este servicio, ministerio de la alabanza y adoración. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, que lo vamos a hacer de una forma como un conversatorio. El tema es el poder de la alabanza familiar y congregacional. Y para ello, pues tenemos la grata oportunidad de tener a Emilio y a Patti, los esposos Rivera Carrillo. Yo quisiera dejarles el tiempo ahí para que se presenten, Emilio y Patti. ¿Qué tal, Jorgito Ibere? Buenos días a todos los hermanos que nos escuchan. Nosotros somos los esposos Rivera, Emilio Rivera, y estamos bien contentos, un poco nerviosos, pero alegres de estar en este programa. Buenos días, Dios les bendiga, Jorgito Ibere, y saludos también a todos los que nos sintonizan esta mañana. Muy agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder compartir con ustedes y realmente oramos al Señor porque este sea un programa de mucha bendición. Muchas gracias, Emilio y Patti. Qué bendición realmente. Hoy vamos a tener ahí el tiempo de escuchar lo que Dios se les ha permitido ir conociendo a ustedes con respecto a este hermoso tema, ¿verdad? Acerca del poder de la alabanza y el tener el privilegio de poderlo hacer con nuestras familias, pero también en la congregación, ¿verdad? Así es, la verdad es que eh, ustedes como familia pues han sido de mucho testimonio y de mucha bendición, ¿verdad? Para la gloria del Señor lo decimos. Creo que el Señor ha formado a sus siervos, ¿verdad? En todo lugar y el Señor los ha llamado también, ¿verdad? En este servicio tan especial como es la alabanza. Y también quisiéramos, ¿verdad? Que nos comentaran acerca de ese llamado, ¿verdad? Que el Señor les ha dado como, no solo en lo individual, sino como pareja y ahora como familia. Amén. Y pues el Señor, como dice que Él preparó las obras de antemano, ¿verdad? Para que anduviéramos en ellas. Yo cuando era muy joven aún, me estudié música. Y ahí el Señor, y queríamos formar un grupo de música no cristiana, ¿verdad? Y estábamos en ensayos y todo, pero el Señor ya nos había hablado de que si no tocaba para Él, entonces tenía que estar tocando para alguien más, ¿verdad? Y el Señor me empezó a tratar así, llegamos a la juventud, a la juventud y nuevamente el Señor me llevó a la música, a estar en el grupo de alabanza de jóvenes. Ahí estuvimos durante mucho tiempo. En ese tiempo formaron unos grupos ahí de jóvenes y me pusieron a cargo de uno. Y en ese grupo, ahí estaba Patti. Oh. Gloria a Dios, dijiste. Amén. El Señor siempre proveyendo a sus siervos, ¿verdad? Amén. Pero Patti estaba en evangelismo, ¿verdad? Y yo estaba en alabanza, pero el Señor permitió que ahí nos conociéramos, empezamos servíamos juntos, ¿verdad? Atendiendo ahí al grupo de jóvenes nuevos que llegaban a la juventud. Y así estábamos, pero llegó el momento en que, el Señor dijo, bueno, ya cambiemos de etapa, ¿verdad? Tenemos que pasar ahora. Entonces nos retiramos de la juventud, estuvimos sirviendo en otra iglesia, ¿verdad? Aunque más que todo era yo el que servía, ¿verdad? Patti estaba encargada de los niños, ¿verdad? Entonces dejamos esa iglesia y regresamos nuevamente a la central y estábamos ahí pues solo asistiendo y cuando vimos un rótulo ahí del Ministerio Familiar y entonces hablamos, bueno, y decía cuidado de niños, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos ahí, ¿verdad? Que el Señor, nosotros buscábamos edificar nuestro matrimonio, ¿verdad? Que el Señor nos restaurara, crecer en nuestro matrimonio en el Señor.
Y ahí empezamos a asistir, ¿verdad? Y en eso un siervo, Eddie, nos invitó a quedarnos a los ensayos, ¿verdad? Y platicamos con Patty, entonces, bueno, vamos, ¿verdad? Asistamos y empezamos a asistir. Y entonces a Eddie lo llamaron para atender otro privilegio. Y entonces me pusieron a cargo a mí, ¿verdad? Patty servía con los niños, ¿verdad? En eso, pero ahí les va a contar Patty eso. Entonces, de esa manera entramos nosotros al grupo de alabanza, a seguir sirviendo en alabanza. Definitivamente el Señor ya me tenía preparado para eso, ¿verdad? Por eso yo estaba en la música, estaba con los instrumentos y todo. Y el Señor me estaba preparando para servirle en esta área tan especial, ¿verdad? Y de mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero Pati les va a contar su lado, ¿verdad? Amén. Sí, Milito, pues lo dijo bastante rápido. Solo quería aclarar que cuando él mencionaba que estuvimos en otra iglesia, se refería que siempre fue una iglesia de la misión, ¿verdad? Siempre de la misión Elim. Pero pues era en un campo, ¿verdad? Luego regresamos, en mi caso, pues bueno, yo tuve la bendición de que mi mamá aceptó al Señor cuando nosotros éramos pequeños. Entonces siempre estuvimos yendo a la iglesia y bueno, pues la alabanza me gustaba mucho. Prácticamente la familia de mi papá, pues todos son pastores, ¿verdad? Y cantan y Dios les ha dado también ese talento. Y precisamente ahorita que estuvimos con el estudio del tema, yo me recordaba de cómo el Señor me ha llevado en este proceso, porque antes de conocer a Milito, yo le escribí una carta al Señor donde yo le ponía, le escribí, ¿verdad? Ciertas cualidades que yo quería de mi esposo. Y como les digo, ahorita viéndolo del tema me quedé así tan sorprendida, ¿verdad? De todo lo que el Señor hace para uno y con uno, porque yo le escribí al Señor, yo le dije, Señor, yo quiero un esposo que te ame, que te sirva, que toque uno o dos instrumentos. Realmente no sabía qué estaba pidiendo, pero gloria a Dios por mí. Amén. Un hombre pacífico, ¿verdad? Y bueno, fue así como él comentaba, ¿verdad? Nos conocimos en la juventud. Yo estudié en un colegio cristiano. El Señor me permitió sacar mi carrera en un colegio cristiano y formé parte del grupo de alabanza. Ahí participamos en algunas actividades en otros colegios, ¿verdad? Ganamos, me recuerdo yo con mis compañeras de grado. Y cuando ya llegué a la iglesia, pues me llamaba la atención, pero sí, yo estuve en evangelismo, ¿verdad? También me gusta esa área. Cuando ya estuvimos en el ministerio familiar, yo empecé activando con niños, ¿verdad? Siempre de joven estuve con niños en la escuela dominical, entonces me gustó estar ahí también y por mis niños, ¿verdad? También para poder colaborar también ahí, pero luego, ya cuando el Señor llamó a Milito, pues yo vi la necesidad, ¿verdad? De definirme, por decirlo así, ¿verdad? No podía con las dos cosas, con la casa, con los niños y todo. Entonces estuve un tiempo orándole al Señor. La verdad que Él tuvo que preparar mi corazón porque yo no quería dejar. Pero sí, sentí que fue de mucha bendición para mí el poder estar apoyándolo, ¿verdad? En la alabanza, en el ministerio de alabanza. Y también poder estar con nuestros niños, ¿verdad? Tenemos 3, ahora ya son jóvenes. Y pues ellos demandan bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna manera el Señor fue haciendo todas las cosas. Al principio yo estuve pues cantando en la alabanza porque mi esposo me decía, yo muy sujeta, estuve ahí, pero yo así como que no mucho, ¿verdad? Yo soy creo que un poco tímida. Y me recuerdo que hubo un tiempo en el que mi mamá estuvo un poquito enferma y yo la acompañé donde el doctor. Pero cuando entramos con el doctor y el doctor la vio, no se enfocó en ella, ¿verdad? Sino que fue conmigo. Al final, gracias a Dios, mi mamá salió muy bien de sus exámenes, pero en mi caso, sí, el doctor me dijo, mira, me dijo, tú tienes ciertos síntomas, ¿verdad?
que no duermes en la noche, que duermes en el día, que estás engordando, que esto, que lo otro. Y yo no, y mi mamá sí. Y, y me recuerdo que el doctor me mandó a hacerme unos exámenes y bueno, al final de todo el proceso, fueron como 3 meses que yo estuve en exámenes, pues resultó que estaba con problemas de la tiroides. Y luego él me dijo, bueno, mejor pásate a un hospital público, ¿verdad? Porque esto es un poco caro y ahí te van a poder llevar tu tratamiento. Y así fue como yo inicié, ¿verdad? Mi control. Cuando ya estuve en los exámenes, te hacen examen en la mañana en ayunas, luego esperas, te dan resultados. En ese proceso me recuerdo que pues uno mira varios síntomas, ¿verdad? De esa enfermedad, ¿verdad? Los ojitos, a veces pues aquí el cuello y otras cosas, el peso, ¿verdad? Que es un descontrol, pero hubo algo que a mí me impactó mucho y en una oportunidad cuando yo entregaba mi carnet, vi a una señorita que hablaba muy lento y casi no podía hablar, realmente como que le costaba hablar. Y entonces y ya cuando entré con el doctor, le pregunté, le dijo, doctor, mire, ¿y qué otros síntomas hay? Mire, me dijo, hay pérdida del habla y todo. A la de verdad, me, me, me marcó. Y yo me recuerdo que cuando yo salí de ahí, ese día el doctor me dijo, mire, usted viene sola porque no puede irse sola, tiene un shock de hormonas y tiene que llamar a alguien, no se puede ir solita. Y yo cuando salí llamé a la casa, ¿verdad? Pero yo llorando y entre todo eso yo le decía al Señor, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te voy a alabar con lo que tengo. No era un trueque, ¿verdad? Sino era decirle con lo que me quede, ¿verdad? Yo te voy a alabar. Estaba mi abuelita con mis papás, una sierva del Señor, y cuando me vio entrar, ¿verdad? Yo llorando y me dijo, mija, ¿qué tenés? Y en medio le conté el proceso, ¿verdad? No, me dijo, tú tienes que ir con el médico divino. Entonces, Incate me dijo, voy a orar por ti y traigan aceite y voy a orar por ti, oro por mí, todo. Yo realmente les digo, hermanos, no tenía la fe para creer que el Señor me podía sanar. Pero como no depende solamente de nosotros, ¿verdad? Depende de su misericordia. A la semana siguiente estaba tan mal que, como ustedes saben, en Guatemala, pues no sé si decir lastimosamente, los procesos son muy tardados, ¿verdad? Te dejan citas hasta de 6 meses, un año, pero mi caso era tan fuerte, tan difícil, que me dejaban cita cada 8 días. Y entonces cuando fui la siguiente vez, me dijo el doctor, ¿qué hiciste? Me dijo ya cuando veía mis resultados, ¿verdad? No, nada, le dije yo. Pero es que mira, me dijo, no, otro examen. Y eran las 3 de la tarde, yo esperando, ¿verdad? Bajaron varios médicos y todo y me vieron. Y puedo decirles que para la gloria del Señor, el Señor me sanó, me dieron caso concluido. Y entonces yo de esa manera pude alabar al Señor con otro corazón, Gloria a ¿verdad? Dios. Porque realmente Él obró. Y yo dije, Señor, lo que tú me dejaste es para ti, es para alabarte a ti, solamente a ti. Entonces, esa es parte de mi testimonio, ¿verdad? Como Qué bonito. el Señor me atrajo, ¿verdad? No solamente por obediencia a mi esposo, ¿verdad? Sino obediencia a mi Padre Celestial. Amén. Guay. Qué hermoso, la verdad es que es maravilloso cómo el Señor, ¿verdad? Va trabajando la vida de cada uno, ¿verdad? Cómo sus obras son desde el principio y hasta el fin, ¿verdad? O sea, todo lo que Dios hace en nuestras vidas para la alabanza de su gloria, ¿verdad? Amén. Entonces somos eso, somos instrumentos del Señor y creo que pues Él ya tenía preparados también sus corazones, ¿verdad? Para que un día ustedes pues fueran pareja y ahora una familia servidora al Señor y que Dios los usa precisamente para eso, ¿verdad? Para glorificar el nombre del Señor. Qué bendición. Yo también me gozo con el testimonio, esposos Rivera. Pero también quisiéramos que nos puedan compartir qué es la alabanza y la adoración. Amén. Eh,
y siempre en la iglesia muchas veces se nos enseñó, ¿verdad? Eh, Solo si te acercas un poquito al micrófono, por ok, favor. Gracias, Mil. ahí está. Ahí sí. Sí. Se hace una división como por cuestiones didácticas, ¿verdad? Alabanza y adoración y se separan. Pero ahorita que vayamos estudiando vamos a ver que van ligadas, ¿verdad? Unas veces estamos adorando, otras veces estamos alabando. eh, va, va, va muy ligado. Decía un hermano, ¿a qué velocidad? Porque también se decía la división, ¿verdad? Alabanza son los coros rápidos y adoración son los coros lentos. Entonces decía alguien, bueno, ¿a qué velocidad se convierte en adoración, verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que por las definiciones, ¿verdad? Que son cosas diferentes, pero que van ligadas, ¿verdad? Y se complementan y bueno. Y en un momento está uno orando, en otro momento estás alabando, ¿verdad? Pero por cuestiones, decía, ¿verdad? Didácticas, es que se hace la separación, ¿verdad? Entonces voy a dejar a Patti ahí que nos Amén. diga qué, Sí, qué es alabanza. vemos que alabar es un verbo transitivo. Quiere decir que deben haber dos participantes, ¿verdad? Es el que alaba y el que es alabado. Este concepto de coros lentos y rápidos, ¿verdad? Sino que, como bien lo explica ahí Patti, es esa vida, ¿verdad? Que con sus actitudes y alaba al Señor, ¿verdad? Así es, o sea, el testimonio que Pati nos contaba, eso es la manifestación de la alabanza al Señor, o sea, un corazón agradecido eternamente por las bondades que el Señor ha hecho, o sea, de donde el Señor nos ha sacado, de lo que el Señor nos ha liberado. eh, la gloria de Dios, ¿verdad? Manifestada muchas veces en nosotros como vasos de barro, ¿verdad? Así que eso es para alabar eternamente al Señor. Y lo vemos, ¿verdad? El Apocalipsis dice que hay seres celestiales alabándole perpetuamente, ¿verdad? Diciéndole santo, 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 santo. Imagínense, eh, esa debería ser también nuestra actitud, ¿verdad? Constante. O sea, esa manifestación no solamente de cantar, sino de una vida entregada al Señor, ¿verdad? Siempre desde el Antiguo Testamento Dios ha mostrado que cuando hay alabanza y adoración, se mueve el poder, ¿verdad? El poder dice que es la capacidad de hacer algo. Y Dios tiene la capacidad de hacer todo, ¿verdad? Él es poderoso. Amén. Entonces, la adoración, pues, expresa eso, ¿verdad? Pero cuando hay alabanza y adoración, eh, algo sucede, ¿verdad? Algo sucede. Aquí teníamos unos versículos, dice, clamé al Señor, quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos. Pero eso está en el Salmo 18:3. Entonces, hace callar la voz del enemigo. Cuando hay alabanza y adoración, ¿verdad? Dice, una generación alabará tus obras, ¿verdad? Lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Es como un círculo, ¿verdad? El Señor hace cosas y uno lo alaba, ¿verdad? Y a la vez el poder que genera, ¿verdad? Nos permite pues alabarle al Señor y que hayan maravillas, ¿verdad? A mí siempre me ha admirado, por ejemplo, cuando David tañía, ¿verdad? Dice que tañía, él no dice que cantaba, solo que tocaba el instrumento y Saúl recibía refrigerio, ¿verdad? Entonces, también hay autoridad para transformar nuestras vidas, ¿verdad? En la medida que nosotros nos metemos con el Señor, algo está pasando con nosotros, ¿verdad? Estamos cantando de su palabra, cuando baja su presencia, algo pasa en nosotros, ¿verdad? Yo miraba la figura del sacerdote, dice que entraba una vez nada más, ¿verdad? En toda su vida. Entonces, es figura, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, cuando adoramos y todo, ya no salimos iguales, ¿verdad? Algo pasa, el poder de Dios se mueve y algo pasa en nosotros, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos ver el poder de Dios, ¿verdad? La capacidad de hacer todo, ¿verdad? Porque dice la palabra que nada es imposible para el Señor, ¿verdad? Qué lindo, qué hermoso, qué precioso que son elementos o armas que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Para nuestro diario vivir, ¿verdad? Sabiendo que hay un poder
que cuando nosotros alabamos al Señor, pues Él puede obrar en favor nuestro, ¿verdad? Y así que qué bonito lo que nos han estado compartiendo. Y viendo que Dios les ha permitido a ustedes realmente tener tres hijos y nosotros pues hemos visto cómo a todos Sí, se ha gracias. identificado con este ministerio de alabanza y realmente ha sido un deleite para cada uno de ustedes. Lo miramos, como ustedes dicen, eh, no hay necesidad que lo estén diciendo porque se nota, ¿verdad? Es Sí. evidente. Eh, en la Biblia, ¿qué ejemplos podemos encontrar acerca de familias que enseñan a adorar? Sí, desde el principio, desde Adán, y les enseñó la adoración. Eh, una de las primeras cosas que les enseñó es que él se agradaba cuando mataba un cordero, ¿verdad? Dice que los vistió con pieles del cordero. Ya desde ahí el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? Que a través del cordero, que el ofrecimiento del cordero se podía, ese era eh, digamos, el protocolo, ¿verdad? Para adorar al Señor. Entonces viene Adán y enseñan a sus hijos, ¿verdad? Lamentablemente solo podemos ver ahí que Abel fue el que captó la idea, ¿verdad? Abel entendió y obedeció, ¿verdad? Y lo vemos en el versículo, ¿verdad? Ahí más en Génesis 4, ¿verdad? Del 3 al 15, ¿verdad? Y habla ahí, ¿verdad? Que vino a Abel y presentó su ofrenda y dice que el Señor se agradó, ¿verdad? Y no en cambio de Caín no, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ya Dios mostrando que se le debía adorar, que Él era digno de alabanza, ¿verdad? Muy bien, otro ejemplo. Amén. Tenemos también a Noé, ¿verdad? Adoró a Jehová porque le obedeció al construir el arca en la que su familia se salvó, a pesar de que era algo que no acontecía, ¿verdad? Muestra el poder que tiene la adoración al Señor, salvó a su familia, una familia que adora y alaba al Señor es porque le conoce. Tenemos el caso también de Josué, ¿verdad? Escogió adorar a Dios con toda su familia. El versículo que nos gusta muchísimo, ¿verdad? Está en Josué 24:15, dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, ¿verdad? Vemos ahí ese liderazgo, esa responsabilidad de padre, ¿verdad? De sacerdote de su casa, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y recordemos que en ese tiempo el servicio al Señor era el, lo que hacían los sacerdotes, ¿verdad? Ellos ofrecían los sacrificios, ofrendas a Dios y definitivamente era a Jehová, ¿verdad? Cuando ellos lo hacían para otro Dios, entonces dejaban de adorar a Dios, ¿verdad? Dejaban de servir al Señor, a ellos le llamaban así. Por eso dice Josué, ¿verdad? ¿A quién van a servir? ¿A quién van a adorar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Van a adorar a Dios? Va, entonces démosle. Si no, pues ustedes miren qué hacen, pero yo y mi casa vamos a servir, vamos a adorar al Señor, vamos a cumplir con todos los estatutos, ¿verdad? Todo lo que decía la ley acerca de adorar a Dios, ¿verdad? Ese era el servicio, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Que es nuestro culto racional, ¿verdad? Nuestro servicio racional, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el ejemplo de Josué, bien centrado, ¿verdad? Enfocado, dice el hermano Héctor, ¿verdad? Enfocado en Jehová, en el servicio a Jehová. Y por supuesto, como decimos en buen chavín, jaló a su familia, ¿verdad? Como responsable los atrajo, ¿verdad? Y él decía, mi casa y yo, ¿verdad? Toda la familia. Entonces, bien clarito, ¿verdad? El ejemplo, ¿verdad? Y como padres somos responsables, ¿verdad? De enseñarles, ¿verdad? A los hijos a servir a Jehová, no en el sentido pues de los cultos y de limpiar bancas o lo que sea, sino en adorar a Dios, ¿verdad? Y solamente al Señor. Y Él sea el principal objetivo de nuestra alabanza y la adoración, ¿verdad? Amén. Definitivamente. Gracias, Milo, Milo, por
por esa explicación, ¿verdad? Tan clara de que el servicio es adoración, ¿verdad? Y adoramos con el servicio. Entonces, esa relación tan especial, ¿verdad? Que el Señor nos manda definitivamente, somos seres espirituales, ¿verdad? Y tenemos la necesidad de tener esa comunicación con nuestro Padre, ¿verdad? No podemos, o sea, la necesidad que el hombre tiene afuera, sin Cristo, y que anda buscando de muchas maneras, es esa necesidad espiritual, ¿verdad? De regresar al Señor, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos esa hermosa bendición de adorarle a través del servicio. Y qué bueno que hacerlo como cuerpo, ¿verdad? Nosotros lo podemos hacer en la iglesia, lo podemos hacer en casa también, ¿verdad? Y yo creo que eso es como que más retador, ¿verdad? El servicio en casa, ¿verdad? Eh, Porque ahí somos tal cual, ¿verdad? Eh, el Señor nos llama a eso, pero el Señor nos va mostrando y nos va ejemplificando también, ¿verdad? A través de Jesús, del Espíritu Santo y a través del Padre, ¿verdad? Como ellos tres son uno solo, ¿verdad? Igual nosotros como familia, ¿verdad? Tenemos esa bendición. A eso vamos, ¿verdad? En ese proceso. Así que, otra pregunta. ¿Cómo se manifiesta el poder de la alabanza en la iglesia y en lo natural? Sí, algo que tenemos que enfatizar es que la alabanza y la adoración es una vida, ¿verdad? Y definitivamente las ofrendas, porque también tenemos que hacer esa división, ¿verdad? Una cosa es la alabanza y la adoración individual, ¿verdad? Como hablábamos en familia, en el hogar, por ejemplo, ¿verdad? Para ir a hacerlo, aplicarlo a nuestro tema, ¿verdad? Y la otra son las ofrendas que se presentan, ¿verdad? Entonces regularmente es más fácil presentar las ofrendas, ¿verdad? Y lo que se muestra, ¿verdad? Pero como decía Bere, ¿va? Y en la casa, ¿verdad? En la casa, ¿cómo estamos, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo básico de la alabanza y la adoración es la vida que nosotros llevamos, ¿verdad? Esa entrega al Señor que nosotros tenemos que dar, porque nosotros ahora en este nuevo pacto somos el Cordero, somos el sacerdote, ¿verdad? Así como lo hizo Jesús, ¿verdad? Él es nuestro gran ejemplo, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote. Pero nosotros venimos y presentamos nuestra vida, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pues la queme totalmente y sea un olor grato delante del Señor, ¿verdad? Entonces, es una vida constante. Entonces, eso permite también que el poder se manifieste, porque entre más conocemos al Señor, ¿verdad? Entonces, hay un versículo que a mí me gusta, dice, si ustedes guardan mis mandamientos, dice, mi Padre los amará, creo que está en Juan, y yo me manifestaré, dice, ¿verdad? Me manifestaré, porque Él se agrada tanto que quiere estar con nosotros, ¿verdad? A veces en el Antiguo Testamento decía, Dios mío, ¿dónde estás? Y no te miro, y empezaba el salmista ahí a lamentarse, pero en el Nuevo Testamento el Señor dice, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasa, verdad? Que nosotros, por nuestras actitudes, dice, contristamos el Espíritu. Entonces, el Señor, pues dice, bueno, ustedes quieren ahí vivir su vida, y Él, como que, dice, él calla de amor, se queda ahí calladito, no que no esté ahí, ¿verdad? Pero cuando nosotros le agradamos, y también, ¿verdad? Por su misericordia, ¿verdad? Nosotros como servidores en esta área, ¿verdad? Pues a veces honestamente uno no viene precisamente lleno del Espíritu y con toda la fe, ¿verdad? Y el Señor, sin embargo, se manifiesta y se mueve, y hay dones, y hay revelación, hay palabra, porque Él tiene misericordia de su pueblo, y su pueblo tiene necesidad de verlo, ¿verdad? Y Él se manifiesta, ¿verdad? Entonces hay maneras bien especiales, ¿verdad? Depende, decía Pablo, ¿verdad? No yo, dice, ¿verdad? Sino la gracia del Señor, ¿verdad? Decía, es que yo hice tal y tal cosa, y se acordaba de la gloria de Dios, ¿verdad? Que es solo para el Señor, dice que Él es el único digno, ¿verdad? Decía, ay no yo, sino la gracia de Dios en mí, decía, ¿verdad? Pues la gracia de Dios en nosotros permite eso muchas veces. Nosotros tuvimos la experiencia de que a veces estábamos en actividades evangelísticas,
se cantaban los coros y la gente empezaba a aceptar al Señor, pasaba a recibir al Señor. En otros momentos, en los servicios en la iglesia, empezamos a orar y la gente siendo liberada, siendo sanada, porque lo que pasaba es que la presencia de Dios descendía y entonces algo tenía que pasar, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas, Dios se agradó tanto de su vida, y eso yo siempre le digo a los hermanos, yo quisiera eso menos la paleada que les dieron antes, ¿verdad? Pero ellos estaban tan llenos del Espíritu, agradaban tanto al Señor que cuando se pusieron a cantar, Dios no se pudo resistir, ¿verdad? Y bajó y hubo un temblor, ¿verdad? Dice la Biblia, Él habita en la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Entonces, si nosotros le hacemos una habitación a Dios de alabanza y de adoración, Él no se va a resistir, va a descender y va a manifestar su poder, ¿verdad? Va a manifestar su poder. Entonces, en la Biblia hay un montón de ejemplos, ¿verdad? En nuestro hogar, cuando hay alabanza y adoración, se manifiestan los dones. No les digo que es todos los días, ¿verdad? Pero hemos tenido momentos muy especiales en familia, así a manera de testimonio, ¿verdad? En que hasta dones y el mover del Espíritu Santo, empiezan a haber lenguas y todo es profecía, ¿verdad? Porque el Señor se quiere manifestar, ¿verdad? En medio de la alabanza y de la adoración. Entonces, ese es el poder, ¿verdad? Que si nosotros le agradamos, el Señor se agrada de nosotros, pues nos va a bendecir de esa manera, ¿verdad? Mostrando su gloria, mostrando su poder, ¿verdad? Y Él lo quiere hacer, ¿verdad? Solo es que nosotros nos dispongamos. Yo siempre pongo el ejemplo de la mujer del alabastro, ¿verdad? Era de piedra, dice, era una piedra que dice que no había en Israel, parece que la traían de Egipto, y era de mucho valor, valía no solo el perfume, sino que el envase, ¿verdad? Era muy el salario de un año, dice, ¿verdad? Y ella lo quebró, y hasta que lo quebró salió el perfume, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces llegamos y nuestro alabastro está así, ya somos salvos por el Señor, somos muy valiosos para el Señor porque valemos la sangre de Cristo, pero no rompemos el alabastro, ¿verdad? Y el Señor quiere que ese perfume salga, y nosotros ahí, espérame Señor, espérame, ¿verdad? Entonces, porque Él quiere que se manifieste su gloria, Él quiere manifestar su gloria, ¿verdad? Gloria a Pero Dios. tenemos que estar dispuestos. No, y como dices, Milo, ahí sí que somos nosotros los que, así como esa mujer que estuvo dispuesta a derramar ese perfume, tenemos nosotros que tener ese anhelo de querer dar lo mejor de nosotros al Señor, ¿verdad? Y como el tema es el poder de la alabanza y sabemos que Dios les ha dado a ustedes esa bendición de poder alabar y poder ministrar al Señor con sus instrumentos, yo quiero invitarlos también para que podamos a alabar al Señor, ¿verdad? Ustedes ahí desde casa y que nosotros en donde estemos, pues que podamos a alabar al Señor, y quiero dejarles el tiempo ahí a Milo y a Pati nuevamente, ¿verdad? Para que alabemos al Señor. Amén. Amén. Se ha vuelto en un himno del ministerio familiar, ¿verdad? Porque expresa cabal el sentir, propósito, ¿verdad? ajá, el sentir, el propósito que el Señor ha puso en el corazón de los hermanos, ¿verdad? No sé en qué tiempo se fundó el ministerio familiar, pero este himno expresa, ¿verdad? Lo que el Señor anhela, ¿verdad? Amén. Mas mi casa y yo te serviremos, Dios, levantando nuestras manos. No nos rendiremos a nadie más, adoraremos al Dios de Israel. Mas mi casa y yo te serviremos, Dios, levantando Nuestras manos, no nos rendiremos a nadie más, adoraremos al Dios de Israel. Mas mi casa
te serviremos, Dios, levantando nuestras manos. No nos rendiremos a nadie más, adoraremos al Dios de Israel. No nos rendiremos a nadie más, no nos rendiremos a nadie más, adoramos al Dios de Israel. No nos rendiremos a nadie más, no nos rendiremos a nadie más, adoramos al Dios de Israel. Mas mi casa y yo te serviremos, Dios, levantando nuestras manos. No nos rendiremos a nadie más, adoraremos al Dios de Israel. Gloria a Dios. Amén. Ya nos están picando para que hoy por la tarde vengamos a la Yubelim a alabar y glorificar el nombre del Señor. Pero la verdad es que el tiempo en radio es súper corto, ustedes, como que si nada ya se nos está acabando el tiempo, y hoy damos gracias al Señor porque pues hemos aprendido también a saber lo que es la alabanza de la adoración, para que en realidad lo disfrutemos. E invitamos a todos los que nos están viendo o escuchando a que sientan ese anhelo de alabar al Señor ahí en su casa, y que cuando estemos como congregación que lo disfrutemos aún más. Hoy nosotros por la tarde vamos a tener vamos a tener un servicio de alabanza y adoración, y lo queremos invitar. Pero para ir concluyendo, yo quisiera dejarles el tiempo nuevamente a Milo y a Patti para que nos den las conclusiones del tema. Amén. Fíjense que Ahí está. sí. Sí, ahí está Milo, el micrófono. Bueno. Dentro de los temitas ahí que se nos había quedado en el tintero es sobre la vida abundante, ¿verdad? Que el Señor nos quiere dar. Y yo me acordaba, platicamos con Patti, que hablando de Obed-Edom, dice que David trajo el arca, ¿va? Y pues no lo hizo como decía la palabra, y tuvo que dejarla en la casa de Obed-Edom. Y cuando se quedó en la casa de Obed-Edom, dice que prosperó. Obed-Edom dice que prosperó, ¿verdad? Grandemente. Porque, espiritualmente, porque tenía el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Entonces, parte de la vida abundante es porque estamos en la presencia del Señor, estamos alabando. Si dice la Biblia que si primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Si lo aplicáramos aquí, ¿verdad? Primeramente adorarás a tu Dios, ¿verdad? Alabarás a tu Dios, es una vida de alabanza, un estilo de vida, apuntábamos aquí, ¿verdad? Entonces, todo viene por añadidura, ¿verdad? Todo lo material va a venir añadido, y va a haber abundancia, va a haber una vida abundante, ¿verdad? Entonces, eso también, al tener una vida de alabanza, porque señalábamos eso, ¿verdad? Y eso, ahí vamos a las conclusiones, ¿verdad? Que no es solo cantar, no es solo tocar, ¿verdad? No es solo servir con ofrendas de alabanza y adoración, sino que es nuestra vida agradando al Señor, ¿verdad? Como lo mencionaba aquí también en un versículo, ¿verdad? Cuando Abraham subió a adorar, él le dijo a sus siervos, ¿verdad? Vamos a adorar, ¿verdad? Y lo que iba a hacer iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Pero lo que señala el versículo, ¿verdad? Una de las cosas que aprendemos de ahí es la obediencia que tuvo Abraham, ¿verdad? También en la Biblia algunos sinónimos de adoración es obediencia, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos al Señor, automáticamente adoramos y alabamos al Señor, ¿verdad? Porque le agrada a Él eso. Entonces, dentro de nuestras conclusiones, tenemos que somos siervos, adoradores del Señor en todo lugar y en todo tiempo. O sea, es nuestra esencia. Debe ser nuestra esencia, ¿verdad? Si hay alabanza y adoración en la familia, dentro de nuestras casas, pues va a ser mucho más fácil que eso fluya en la congregación,
¿verdad? Porque ya nuestros hijos están encaminados, ya se fueron instruidos y ya conocen a ese Señor maravilloso, misericordioso, glorioso, ¿verdad? Entonces ellos llegan con esa libertad y se les va a hacer mucho más fácil alabar en la congregación. También tenemos que la alabanza, pues como lo habíamos mencionado, no es solo tocar un instrumento, en el caso de Milito, ¿verdad? Yo solo para sacudirlos, sino que es una vida, ¿verdad? Que nosotros podamos dar testimonio de ese Dios, ¿verdad? De ese Dios salvador y misericordioso. Queremos también, ¿verdad? Pues hacer un llamado, ¿verdad? O una palabra de ánimo a aquellas familias que todavía hay miembros, ¿verdad? De la familia que no conocen al Señor, ¿verdad? Que puedan ellos tener, tomarse de las promesas del Señor, ¿verdad? Donde dice la palabra que tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? Entonces, continuemos, hermanos, amados. El Señor tiene planes de bien, ¿verdad? Para nosotros. También es importante que como padres, ¿verdad? Parejas, estemos caminando de acuerdo siempre, ¿verdad? En el Señor. Yo creo que esa es parte de nuestro testimonio, ¿verdad? Como el Señor nos acopló en música, le llaman, ¿qué? En paste, ¿verdad? Cómo el Señor nos va acoplando, ¿verdad? Para servirle y que podamos gozarnos como familias en el servicio al Señor, ¿verdad? También tenemos... Ujú. Eh, así como los padres nos ponemos de acuerdo para orar, para ciertas metas espirituales, ¿verdad? También tenemos que estar en el espíritu, ¿verdad? Para enseñarles a nuestros hijos a adorar, porque una de las cosas, ¿verdad? Que pasa en los hogares y muchos hogares cristianos es que los papás dicen una cosa, y, hoy sí voy a la iglesia, yo no voy, y entonces los hijos se quedan así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos, verdad? Y de repente llegan adolescentes y eso es bien triste porque cuando llegan adolescentes, entonces ellos ya escogen también, pero si mi papá no va, y mi mamá tampoco, ni siquiera a la iglesia, mucho menos lo van a hacer en la casa, ¿verdad? Pero si están de acuerdo, bueno, vamos a orar, vamos a cantar, nos vamos a meter en el Señor, con el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando van a la iglesia miran lo mismo, ¿verdad? Yo creo que el sábado pasado decía el hermano, el doctor, decía, ay, tan bonito que es venir a la iglesia. ¿Y por qué? Le dice el papá, porque aquí sí sos risa y risa y bien divertido. En cambio en la casa solo enojado te pasas. Entonces, vamos a que decíamos en el tema, ¿verdad? La alabanza en la familia, pero en la congregación. Entonces, si hay alabanza y adoración, si es una familia que adora, una familia que busca al Señor, pues eso, como decía Pati, ¿verdad? Se va a reflejar en la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero para eso es importantísimo que estemos de acuerdo los papás, ¿verdad? Bueno, hoy a nosotros nos pasó hace cuando nuestros niños estaban pequeños, eran niños, y nosotros, ay, le digo a Pati, hoy nos vamos a quedar descansando un sábado, ¿verdad? Que nos tocaba ir al ministerio familiar, nos vamos a quedar descansando. Cuando vimos los tres arregladitos y ya listos, bueno, ¿y a qué hora nos vamos a ir? Entonces nosotros nos vimos las caras, nos fuimos a arreglar, nos fuimos al ministerio, ¿verdad? ¿Verdad? Pero qué triste hubiera sido, ay, no, nos vamos a quedar descansando, ¿verdad? O tal vez Pati, bueno, vámonos, ¿verdad? Y yo, no. Y también cuando ellos, a manera de testimonio, empezaban, porque ellos empezaron a tocar con los niños, ¿verdad? Entonces nos pusimos de acuerdo. Yo ya no podía llevarlos, entonces Patty miraba cómo se los llevaba en Uber, se los llevaba como sea, pero ella los llevaba a los ensayos, ¿verdad? Para que estuvieran ahí. Y también cuando no les tocaba privilegio, ¿verdad? Ahí estaba Patty llevándolos y todo. Entonces, como apoyo, ¿verdad? Como ahí sí que como ayuda idónea. Entonces es muy importante, ¿verdad? Es muy importante estar en unidad, ¿verdad? Porque entonces también la familia va a estar unida, porque, o sea, somos familiares y tenemos muchas cosas en común y todo, pero si el espíritu no nos une, eso es bien, muy difícil, ¿verdad? Entonces es importante para que sea una familia que adore al Señor, que sirva al Señor, que alabe al Señor, que lo busque, ¿verdad? Y entonces también eso se va a reflejar pues en nuestras congregaciones, ¿verdad? Muchas gracias, sí. Gracias por
por el tema, por el tiempo. Gracias, Emilio, Patti. Hemos llegado al final de este programa, ¿verdad? Y queremos invitar a los que nos escuchan para que podamos estar hoy en la tarde y que sigamos compartiendo. Pero por hoy agradecemos allá a los esposos Rivera. Berenice. Sí, gracias a ustedes y por la disposición y la preparación de este tema, porque sí fue de varios días ahí preparándolo. El Señor lo siga usando, mis hermanos, ahí en el llamado que el Señor les ha dado a ustedes como esposos y como familia también. Creemos que el Señor pues los va a seguir levantando sus cabezas y el Señor va a seguir usándolos para bendecir al cuerpo de Cristo. Así es que muchas gracias a todos y primero Dios, el próximo sábado pues seguimos con Familias de Pacto. Los esperamos. Hasta luego. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.